Ya que hemos practicado con tablas dinámicas, es decir, lo que hemos visto que a través de una tabla dinámica podemos analizar la- lo que es la base de datos, el siguiente paso es la creación de un dashboard. Es decir, un dashboard, cuadro de mando, quiere decir que vamos a seleccionar ciertos indicadores que a nosotros nos parezcan los más sobresalientes de toda la base de datos, es decir, del análisis, para representar a través de una manera interactiva y también a nivel direccional, es decir, va a ser de una manera muy profesional. Para crear el cuadro de mando, pues necesitamos tablas dinámicas y vamos a ver también lo que son gráficos dinámicos, ¿ok? Para ello, vamos a seguir utilizando la misma base de datos, ¿sí? Tenemos aquí unos indicadores, es decir, son 4 indicadores que vamos a realizar a través de tablas dinámicas con unos gráficos dinámicos propuestos para cada uno y después lo representamos en este cuadro de mando. He seleccionado estos indicadores, por ejemplo, primero vamos a representar lo que son las ventas a nivel almacén, después los kilos vendidos o distribuidos a nivel material, que si recuerdan son alrededor de 45 materiales, el KPI on time billing full, es decir, oye, quiero que me digas cuál fue la calidad de servicio a través de las entregas a tiempo y también si se entregaron completas o no. Y lo vamos a hacer a nivel zona destino, que son 4 zonas destinos, y finalmente, lo que son las ventas y el ratio de transporte sobre ventas a nivel mensual, que es algo que ya practicamos en tablas dinámicas, pero lo vuelvo a hacer más que nada para que representar en un mismo gráfico, o es decir, sí, en un mismo gráfico podemos representar dos indicadores y por eso mismo he seleccionado dos, o más bien este mismo, el ejercicio que hemos visto previamente en tablas dinámicas, porque va a ser una manera muy fácil para poder entender cómo funciona. Tenemos una hoja donde dice tablas dinámicas, que es donde vamos a hacer los 4 indicadores, y finalmente el cuadro de mando, que lo vamos a construir desde cero. Sí. Vale, pues primero voy a seleccionar el título de la primera tabla dinámica. Lo ponemos por aquí. Aquí está. Y vamos a crear una tabla dinámica realmente desde cero. Para crear la tabla dinámica, después el gráfico dinámico, y después les enseñaré también una introducción a lo que son la segmentación de datos, que eso nos va a ayudar para el cuadro de mando. Por lo tanto, si recordamos aquí de la hoja de pedidos, si yo selecciono toda la base de datos, por acá, un segundo, que está procesando, aquí está. Ven aquí que me aparece lo de diseño de tabla porque hemos creado una tabla, así que lo que nos ayudaba después a crear una tabla dinámica, si agregamos datos automáticamente lo seleccionaba. Y a mano izquierda nos está diciendo qué es el nombre de la tabla. De nuevo, esto nos va a facilitar para, en lugar de estar seleccionando cada vez toda la tabla dinámica a través de un nombre o una etiqueta, va a ser mucho más fácil. Entonces, me voy a la hoja de tablas dinámicas y voy a insertar una tabla dinámica. Insertar tabla dinámica de una tabla o de un rango, en este caso una tabla que se llama bdatos, puede ser con mayúsculas o minúsculas, y le doy a aceptar. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Va, entonces, para esto, lo que vamos a hacer primero, me voy a traer el almacén a filas, ¿ok? Y después las ventas. Las ventas los tenemos más abajo, aquí lo tenemos, lo traigo para el campo de valores, ¿ok? Pero me aparecen los valores sin ningún tipo de formato, entonces lo que voy a hacer es cambiarlo a moneda euro. Entonces recuerden que puede ser aquí botón derecho, configuración de campo de valor, formato de número, ojo, aquí ya me dice suma, efectivamente la suma, formato número de valor, o de número, perdón, y me voy aquí a, puede ser moneda o contabilidad, lo único que cambia es el símbolo que puede ser izquierda-derecha, le digo que es sin decimales y selecciono cualquiera de los euros que tengo por aquí. Aquí ya lo tengo. Muy bien. Pues bueno, es algo que hemos hecho previamente en todas las dinámicas, pero ahora, ¿cómo lo podemos representar gráficamente? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a dar aquí botón derecho, o más bien, lo podemos traer directamente. Voy a mover un poco la cámara. Si nos vamos al menú de analizar tabla dinámica, me aparece aquí gráfico dinámico, ¿lo ven? Entonces le doy clic en gráfico dinámico. Vale.
el Excel ya me está mostrando todos los tipos de gráficos que puedo utilizar, ¿sí? De todos los que hay, por ejemplo, voy a empezar con uno de los básicos, es decir, el de columnas, me lo voy a guardar para más adelante. Voy a utilizar el circular, que es el del pie o el quesito. Selecciono este de aquí y puedo seleccionar, por ejemplo, el primero o el segundo. ¿Cuál es la diferencia? Que el primero es bidimensional y este es plano y el segundo es 3D. A diferencia de los siguientes, por ejemplo, si selecciono este, una de las ventajas o para qué lo puedo utilizar es que, por ejemplo, si yo lo hago a nivel material, los materiales son, les decía, 45, 47. Entonces, para yo representar en un pie los 47 materiales, pues van a quedar así pedacitos muy pequeños y no los voy a poder visualizar bien. Entonces, tenemos esta opción donde el Excel te dice, vale, pues la mayoría, es decir, lo que está en rojo y en azul, azul fuerte, son los principales y después el resto, entonces te despliega otro tipo de mini gráfico que es también circular y te muestra ya la división para cada uno del restante. Entonces, esto puede ser una opción cuando tengo varios elementos. ¿Ok? Para esto voy a seleccionar, por ejemplo, el primero, lo voy a seleccionar sencillo, le doy a aceptar y aquí tengo el gráfico. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Vale, lo voy a bajar por aquí. Va. Ahora sí, ¿qué tanto tengo aquí en el gráfico dinámico? Por ejemplo, aquí me está representando los valores que tengo en mi tabla dinámica. ¿Sí? De hecho, aquí, por ejemplo, me está diciendo los almacenes. Pregunta, ¿por qué no puedo visualizar todos los almacenes? Porque el que me falta es ripollez. A lo mejor dicen, pues hay que hacer un poquito más grande. Sí, puede ser. Pero para visualizarlo sin necesidad de modificar el tamaño de la imagen, lo que puedo hacer es seleccionar con botón izquierdo el campo donde aparecen los almacenes y puedo disminuir la letra, por ejemplo, el tamaño de la letra, la disminuyo, o bien puedo disminuir o aumentar este recuadro, entonces lo puedo hacer un poquito más grande y ya puedo visualizar todos los elementos del almacén. Otro punto, me está apareciendo aquí, por ejemplo, el almacén es lo que me permite hacer un filtro. Es decir, si yo le doy clic, me dice, va, pues sabes qué, yo quiero ver solamente Castellar y Garrigas. Le doy en aceptar y lo que me está haciendo es que tanto el gráfico como la tabla dinámica, pues me los está filtrando. ¿Por qué me lo hace así? Porque pues un gráfico proviene de una tabla dinámica y una tabla dinámica proviene de una base de datos. ¿Sí? Es decir, que todo está vinculado. ¿Qué puedo hacer para realmente, es decir, para el cuadro de mando, yo realmente no utilizo estas etiquetas porque vamos a utilizar segmentación de datos que ya voy a explicar más adelante. Entonces, lo que voy a hacer en este caso, voy a ocultarlo, no lo voy a eliminar. Este botón de aquí, el de suma de ventas, lo que voy a hacer es, le doy botón derecho a cualquiera de las dos, ¿sí? Y le doy en este que dice ocultar todos los botones de campos en gráfico. Entonces ya desaparece, ¿lo ven aquí? Han desaparecido. El único detalle que hay que recordar que tenemos aquí filtros, entonces yo ya no puedo filtrar del gráfico, sino lo que hago es que me voy aquí a la tabla dinámica y donde dice etiqueta de fila, aquí le doy clic en filtro manual y vuelvo a seleccionar todo aquí. Seleccionar todo, aceptar y lo tengo como antes. ¿Ok? Ahora, si yo selecciono el gráfico, van a notar que arriba tengo las opciones o el menú de análisis de gráfico dinámico. ¿Ok? Que aquí me está mostrando algunos campos adicionales que podemos agregar, acciones, que es decir, puedo borrar o demás, puedo actualizar los datos también, es decir, muy parecido a lo que tenemos de tabla dinámica. Y luego también tenemos aquí lo de insertar segmentación de datos, que esto lo voy a hacer, lo que les comentaba en unos minutos más. ¿Sí? También tenemos el diseño. Por ejemplo, en el diseño, si no me gusta este de aquí, ya hay unos predefinidos. Es decir, fíjense aquí, yo puedo ir seleccionando cualquiera de estos de aquí y tengo una diferente, vamos a decir, visualización de los datos. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, este de aquí, que sería interesante porque ya me aparece el número, es decir, el valor dentro de la parte del pie, que eso va a ser mucho más fácil también para poder interpretar, es decir, interpretar. En lugar de estar así más o menos asumiendo, calculando, pues ya tenemos el valor. ¿Sí? Puedo seleccionar cualquiera de ellos, por ejemplo, este de aquí. Y también en diseño rápido, si lo doy clic, puedo tener diferentes estilos. Si lo ven, lo que está pasando es que las etiquetas me las pone encima, abajo, izquierda, derecha. Lo ven aquí.
tengo diferentes. Entonces, realmente yo aquí lo que recomiendo, pues, es que cada persona, pues, vaya explorando y viendo cuál es el que más se ajusta a las necesidades o a los gustos, ¿no? Ok, voy a seleccionar este de aquí. Ok, va. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con este botoncito de aquí que dice elementos de gráfico? Dentro de diseño y de agregar elementos de gráfico, es exactamente lo mismo. Yo lo puedo hacer. Es decir, puedo agregar un título, etiqueta de datos, leyenda. ¿Sí? Si lo quiero poner, por ejemplo, la leyenda arriba, a la izquierda, abajo. Es decir, lo puedo hacer como yo quiera. Lo voy a dejar a la derecha ya como está. ¿Sí? También aquí, por ejemplo, lo mismo. Si le doy botón al, es clic al botoncito de aquí, puedo seleccionar, mira, pues quítame, a ver, quítame el título gráfico. No, pues sabes qué, agrégalo. ¿Sí? ¿Dónde lo quieres colocar? ¿A la izquierda, a la derecha? Igual. Vale, pues lo que voy a hacer es que voy a seleccionar el título, donde dice total, lo quito y voy a poner aquí las ventas. Ventas aquí, almacén. Ventas almacén. ¿Ok? Entonces, este es el primer gráfico que vamos a utilizar para representar lo que son las ventas. Y ojo, puedo haber utilizado cualquiera, pero esos me los estoy, es decir, los estoy guardando para utilizarlos en los siguientes ejemplos, indicadores que vamos a utilizar. ¿Sí? Si, por ejemplo, si no me gusta el gráfico y quiero cambiarlo, pues le doy botón derecho al gráfico y aquí tengo cambiar tipo de gráfico, ¿sí? Y puedo seleccionar otro. ¿Ok? También, si no me gusta este, pues simplemente selecciono Supreme y creo otro de nuevo. ¿Ok? Lo voy a dejar como está y lo dejo aquí un ladito. Vamos al punto número 2. Y aquí, kilos vendidos a nivel material. Vamos a ver. Pues vamos a agregar primero una tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. De la tabla que se llama datos. Ya tengo mi tabla dinámica aquí, claro, vacía. Y vamos a empezar a rellenar los campos dentro de estos cuadrantes. Entonces, a nivel material, voy a buscar material, lo pongo en filas, por ejemplo, y luego los kilogramos los voy a meter en valores. Aquí los KGS en valores. Aquí ya lo tengo. Vale. Un punto va a ser lo mismo para tema visual. Yo prefiero siempre que tengan las comas y los puntos, los miles y decimales. Entonces, botón derecho, configuración de campo de valor, formato de número. Le ponemos aquí en número y sin decimales y con separador de miles. Le doy a aceptar, aceptar y aquí ya lo tengo. Ahora sí, vamos a irnos, diría cómo estamos seleccionando la tabla dinámica. Me voy a analizar tabla dinámica en el menú y después aquí en gráfico dinámico. Y en el gráfico voy a seleccionar el primero que dice columnas. ¿Sí? ¿Cuáles son las opciones que tengo? Pues lo tengo aquí en plano o 3D. Este de aquí me va a mostrar los elementos agrupados, quiere decir individualmente. El siguiente, si dice apilado, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo ver las ventas por mes para cada almacén, entonces me lo voy a poner apilado, una sobre otra, ¿sí? Y este de aquí todo me lo pone sobre el 100%. Y los de la derecha, pues es exactamente lo mismo, pero me lo pone en 3D. Entonces, voy a seleccionar el primero, más práctico, le doy a aceptar y el Excel me va a mostrar esto de aquí. ¿Ok? El detalle es que este tipo de gráfico hay que tomar en cuenta que en el dashboard lo ideal es que pues hagamos un cuadro de mando donde tengamos todo en una sola pantalla y no tengamos que minimizar tanto los gráficos. Como son 45, 47 elementos, entonces bueno, lo que vamos a hacer es, primer punto, para entender cuál es el que tiene mayor ventas y menores, lo mejor es ordenarlo de mayor a menor. Entonces selecciono cualquier elemento de la suma de kilos, botón derecho, me voy aquí a ordenar y le digo al Excel de mayor a menor. Ya lo tenemos, de mayor a menor, muy bien.
Y el siguiente punto, verá, voy a mover un poquito el gráfico así, lo voy a poner por encima de la tabla dinámica, no pasa nada, lo voy a estirar. Y lo mismo que hicimos en el gráfico anterior va a ser, selecciono, por ejemplo, aquí lo que es los elementos, aparecen con letra pues, muy grande y no me aparecen todos, porque fíjense, es kiwi y pimiento, es decir, que me falta la alcachofa, que me aparece la barra, pero no me dice el nombre. Entonces lo que voy a hacer es disminuir la letra. Entonces selecciono la etiqueta de los nombres de aquí abajo y voy a disminuir la letra hasta que me aparezca aquí. Ahora sí, ya me aparecen todos los elementos en el gráfico. ¿Sí? Otra cosa, el total, pues este no me interesa, donde dice aquí total, el que estoy mostrando con el mouse, porque como solamente es un cálculo, pues da igual, se va a entender a través del título. Entonces lo selecciono y suprimo, lo elimino. Suma de kilogramos, yo no lo quiero mostrar ahí porque quiero representarlo o realmente comentarlo en el título. Entonces, botón derecho y recuerden aquí ocultar todos los botones de campos en gráfico. Y ahora en el total, lo que voy a hacer es, puedo seleccionar directamente y voy a escribir aquí kilogramos vendidos. ¿Ok? Esto viene siendo en todo el año, que solamente es un año en esta base de datos que es 2015. Y recuerden que también tenemos todo lo que son el diseño de la tabla dinámica, de gráfico dinámico, que si yo selecciono el gráfico, tengo aquí, recuerden también, por ejemplo, el formato, puedo cambiar colores, el diseño, a lo mejor hay otro que me interesa más. Por ejemplo, este de aquí, igual me interesa este tipo, este estilo, o este con etiquetas, por ejemplo. Aquí cada uno depende del gusto y los colores, sí, que deseen. Ok, también tenemos el diseño rápido, lo mismo. Por ejemplo, algo muy útil de este es que puedo seleccionar este gráfico, pero no lo ideal para este, en donde me aparecen abajo los valores, pero como son muchos elementos, pues no es lo mejor. Al ratito lo muestro en otro, para que vean cómo funciona. Lo voy a dejar, por ejemplo, con este primero, lo dejo por aquí. De nuevo, ven que si voy cambiando el diseño rápido, se desconfigura todo, entonces pues solamente considerar ello. Lo que voy a hacer es otra vez, pues quito esto de total, no pasa nada. Selecciono los elementos de los materiales y empiezo a disminuir la letra. Minimizo la letra y el título lo dejo tal como está. Los colores, pues lo dejo así en azul. Entonces aquí ya tenemos realmente mucho más fácil verlo a través de una imagen, los kilos, en lugar de verlo a través de la tabla dinámica. Sí, aquí podemos ver que kiwi y alcachofa son los que tienen mayor kilos distribuidos en todo el año. Vamos a hacer el número 3, los KPIs. Voy a poner por aquí. Por ejemplo, aquí. Vamos a ver los KPIs. Vamos a hacerlo a nivel zona destino. Entonces, voy a insertar una tabla dinámica. Otra vez, de datos. Aceptar. Ok. Solamente ojo con esto, que si yo sé que mi base de datos se ha actualizado, entonces es botón derecho y actualizar, porque si no actualizo, el Excel sigue considerando la versión anterior, es decir, lo último que registró. Ahora voy a traer de aquí zona destino a filas. Tengo los 4 elementos. Los KPIs me los traigo para valores, el on time y el in full, pero hay que recordar que no estamos buscando la suma, sino el promedio. ¿Sí? Configuración de campo de valor, le decimos que es el promedio y que lo ponga también en porcentaje. Con 2 decimales está bien. Y hacemos lo mismo con el otro. Hacemos un promedio, formato de número, porcentaje y aceptar. Y aceptar. Entonces aquí ya tenemos nuestros KPI on time y el in full a nivel zona destino. Ahora sí, ¿cómo podemos representar esto de aquí? Pues lo podemos hacer a través de un gráfico, por ejemplo, de líneas, ¿sí? Porque tenemos dos indicadores en uno. Entonces lo que vamos a hacer es analizar tabla dinámica,
gráfico dinámico, ¿ok? Que ojo, también se puede con barras, es decir, si a alguien le interesa las barras, también se pudiera hacer. Lo voy a mostrar para que lo vean. Y también les muestro de una vez lo que les comentaba, las etiquetas, es decir, los valores. Si yo selecciono este de aquí, que digo, sabes que a mí me interesa verlo de esta manera, que también se puede, o sea, es decir, es válido, porque lo tenemos aquí. Y si yo le doy, por ejemplo, tengo dos opciones para las etiquetas de valores. Me puedo ir a diseño, diseño rápido, y selecciono el cuarto, que es el diseño número 5 y lo ven aquí. Si lo doy clic, ya me aparece tanto el gráfico como también los valores. Entonces, este viene siendo bien útil para no solamente decir, ah, pues yo creo que es tanto, tanto. Entonces ya tienen los valores más precisos por si alguien necesita tomar nota sobre ello. ¿Ok? Por ejemplo, esta es una opción, pero si no me gusta, lo pudiera cambiar con líneas. Entonces le daría botón derecho al gráfico, cambiar tipo de gráfico y puedo seleccionar este de líneas donde está, aquí está el de líneas, ¿ok? Y seleccionar el primero. Ojo, tanto el de líneas como el de columnas funciona igual. Lo puedo hacer líneas independientes para cada valor. Lo puedo hacer apilado, que en este caso no nos va a servir. El del 100% tampoco. Y los demás que tienen, por ejemplo, los marcadores, que también viene siendo muy útil. Voy a seleccionar este que dice los marcadores, ¿sí? Que es igual al primero, pero con marcador. Le doy a aceptar. Y aquí tengo este gráfico, ¿sí? Ahora, vamos a limpiarlo. Es decir, vamos a quitar estos botones. Botón derecho, ocultar todos los botones de campos de gráfico, ¿sí? Aquí, fíjense, tenemos título del eje y también título del gráfico. Entonces, lo que podemos hacer es, el título gráfico, lo cambiamos y ponemos aquí KPIs. Y el título del eje, pues no hace falta porque ya con los valores se puede interpretar. Entonces, simplemente lo quito, lo selecciono, lo quito o desde la cruz que tengo por aquí, ¿sí? Miren aquí, título del eje, lo quito, lo pongo también, ¿sí? Tabla de datos, lo quito o lo agrego también. Sí, mucho más fácil. El detalle, por ejemplo, si lo van viendo, es que el KPI, el máximo es 100, no es 120. Y como mínimo, si lo vemos aquí en general, tenemos un 59. También, para poder ver con más facilidad los cambios o los valores de los KPIs, a pesar de que estén aquí, pero que gráficamente se vean, entonces podemos cambiar los valores del mínimo y del máximo. ¿Cómo los cambio? Pues voy a seleccionar de este rango de valores del eje. Le doy clic izquierdo, después botón derecho al mouse y me voy al último donde dice dar formato al eje. Le doy clic y me aparecen estas opciones. Por ejemplo, directamente límites mínimo y máximo. Le digo a Alexa, ¿sabes qué? Yo quiero que vaya desde el 50, entonces coma 5 o punto 5 más bien, y el máximo que sea 1. Entonces aquí 1, y ven, por ejemplo, que va a ser mucho más fácil para distinguir las desviaciones que haya en cada zona de estilo. Ahora, las unidades principales. Oye, es que para el principal yo quiero que vaya aumentando de 10 en 10, y aquí lo tengo de 5 en 5, entonces aquí simplemente decimos de punto 1. O, por ejemplo, punto 2, dependiendo cómo lo quieran manejar. ¿Sí? O punto 2, ¿lo ven? Entonces vamos a dejarlo en punto 1 de 10 en 10. Y la secundaria viene siendo si yo tengo otro, es decir, el eje secundario, pues cómo lo quiero visualizar. ¿Ok? Vale, entonces aquí voy a cerrar y voy a cerrar. Ojo, también puedo cambiar los colores, es decir, selecciono este de aquí y puedo darle botón derecho, dar formato a serie de datos, ¿sí? Y aquí donde aparece, por ejemplo, el relleno de línea, le digo al Excel, vale, pues mira, una línea sólida, pero quiero que sea el color un rojo más intenso. Entonces aquí lo tengo más intenso, ¿sí? ¿Qué más me interesa igual? Pues mira, el marcador. Quiero cambiarlo, el marcador. Quiero que sea de otro color. A ver, opciones de marcador. Le digo al Excel que sea el integrado, cuál sea el tipo.
por ejemplo, un cuadrado en lugar de un círculo, el tamaño, aquí está, y le cambiamos el color. Seleccionamos aquí, por ejemplo, los cuadrados y le digo, pues mira, me lo pones en negro o en gris. Ah, perdón, aquí cambié, un segundo. Aquí cambié, estamos en la línea, perdón, me voy al marcador, se me fue ahí, opción de marcador. Aquí el relleno y selecciono, por ejemplo, el negro. Entonces aquí puedo estar cambiando los colores. ¿Lo ven? Y lo mismo con el otro. Este lo voy a dejar por aquí. Y vamos con el último. Vamos a este. Ventas y... ¡pam! Este. Número 4. Ventas y reto transporte sobre ventas a nivel mensual. Entonces, vamos a agregar otra tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. De datos. Aceptar. Lo que vamos a hacer es meter primero dentro de los cuadrantes lo que es la fecha pedido. Y recuerden que automáticamente las nuevas versiones del Excel pues ya te lo da a nivel mensual. Y si lo ven, al final del todo me aparece un campo que dice meses porque me respeta la fecha pedido a nivel diario y me crea uno de meses, agrupación. Entonces quito fecha pedido y ya tengo todo a nivel mensual. ¿Sí? Ya que lo tengo así, pues voy a agregar las ventas. ¿Ok? Le cambio el formato a las ventas y es una suma. Configuración, a una suma perfecto. Formato de número. Vamos a ponerlo aquí en moneda y buscamos en euros. Lo redondeamos y aceptar. Aquí muy bien. Lo que nos falta es el reto de transporte sobre ventas. Si recordamos lo que hicimos en el apartado de tablas dinámicas, era agregarlo directamente desde el menú de analizar tabla dinámica. Nos vamos a cálculos y campos calculados. Entonces, un campo que no existe, pero lo puedo agregar. Me voy a cálculos, campos, elementos y conjuntos y campo calculado. Aquí le llamo, por ejemplo, ratio trans sobre ventas y la fórmula sería directamente el coste de transporte, doble clic, sobre las ventas, doble clic. Le doy en aceptar y ya se me agrega aquí el ratio. ¿Sí? Lo que voy a hacer, por ejemplo, para que no quede suma de ventas y suma de ratio, ahora le cambiamos el título, pero también la visualización de los datos vamos a hacerlo en porcentaje del ratio. Entonces, vamos aquí, configuración de campo de valor. ¿Vale? Le cambio el nombre en lugar de suma de ratio. Le puedo, ojo con esto, por ejemplo, yo no le puedo llamar ratio transporte sobre ventas porque ya existe, miren aquí. Si el Excel no me deja, lo que puedo hacer es que al final le doy en la barra espaciadora, ¿sí? Y me lo va a permitir porque depende de los caracteres que tenga. Este tiene un carácter más, entonces no es exactamente lo mismo. Me voy a formato de número, en porcentaje, y lo dejo con una decimal. Aceptar y aceptar. Y en suma de ventas, directamente desde aquí, voy a poner, por ejemplo, ventas totales. Y le doy enter. ¿Vale? Entonces aquí ya tengo realmente mi tabla dinámica, pero luego seguir con el gráfico dinámico y también comentar algo que se puede hacer con el gráfico, con la tabla dinámica con este campo es, por ejemplo, si yo quiero hacer un cambio porque me equivoqué o cualquier cosa, si yo me voy a cálculos, campos, elementos y conjuntos y campo calculado, por ejemplo, aquí no me aparece este reto que yo he creado. Entonces, solamente es darle clic a la pestañita de aquí, lo selecciono y aquí puedo modificar o eliminar. ¿Qué más también se puede hacer con esto? Ojo, si yo me voy a cálculos, campos, elementos y conjuntos, me voy aquí a este apartado que dice crear lista de fórmulas. ¿Para qué sirve esto de aquí? Miren nada más, le doy clic, me agrega una nueva hoja y aquí me está diciendo cuál es la fórmula de cada campo calculado que voy agregando. ¿Para qué me interesa esto? Porque, por ejemplo, si necesito recordar al final de un mes o de cierto tiempo, oye, ¿cuáles son los campos que hemos creado? De aquí va esta base de datos, pues va a ser fácil de recordar.
Oye, me voy de vacaciones y le he puesto al compañero o compañera, pues también esa persona va a ser más fácil para que entienda y le dé un seguimiento mucho mejor. Ahora, oye, después de esto, agrego dos campos más. ¿Esto se va a actualizar? No, porque solamente es una impresión. Entonces tendría que volver a ejecutar lo mismo. ¿Sí? Me voy a las tablas dinámicas. Lo puedo dejar así. Por ejemplo, este de hoja 4, le voy a llamar fórmulas calculados. Vamos a tablas dinámicas y vamos a agregar los gráficos. Vamos para acá. Vamos a analizar tabla dinámica, gráfico dinámico y nos vamos a ir al final, fíjense, al que me dice combinado. Es decir, en el combinado puedo agregar varios indicadores en el mismo gráfico. Por ejemplo, le digo a Alexa, mira, yo quiero que tú las ventas totales me lo pongas en columnas agrupadas, tal cual, y el ratio de transporte sobre ventas, pues sí, me lo pongas en líneas, pero quiero que me lo pongas en este de aquí. Si le doy clic, lo puedo estar cambiando. Le digo, hazlo en línea con marcador. Muy bien. Pero si ven, el ratio está al ras del suelo. ¿Por qué me lo pone al ras del suelo? Porque yo no puedo comparar porcentajes, que el 100% equivale a 1 contra miles de euros o valores muy superiores. Entonces lo que voy a hacer es simplemente darle clic eje secundario y el Excel lo que va a hacer es que el eje secundario representa a lo que es el ratio y el primario va a representar a las ventas totales. Entonces aquí directamente aceptar y tengo este tipo de gráfico. ¿Sí? Aquí lo que voy a hacer de nuevo, voy a ocultar estos botones. Si no me gusta el diseño, recuerden que me puedo ir a análisis, bueno, más bien a diseño y puedo seleccionar cualquiera de estos de aquí. Puedo hacer este de acá, ¿vale? El que mejor les vaya, pero lo voy a dejar con los mismos colores que ya tengo, es decir, el fondo blanco. Y voy a agregar un título aquí, ¿sí? Lo que voy a hacer es elementos de gráfico, título del gráfico, y vamos a poner aquí ventas y coste transporte. ¿Vale? Entonces lo que está haciendo me está representando aquí, por ejemplo, las ventas de julio que me dicen fueron muy bajas, pero su coste de transporte en relación pues fue alto porque está por encima todavía. Es decir, miren, fueron 8,000, cerca de 8,000 y equivalía a un 30%. Por otro lado, por ejemplo, las ventas en enero fueron superiores a julio y lo que viene siendo el coste de transporte sobre las ventas, muy parecido. Entonces aquí se puede dar un tipo de análisis todavía con mayor detalle. Sí, lo dejo por aquí. Vamos a dejarlo así.